¿Todos pueden oírme? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hoy iniciamos con esta última parte del curso que está enfocada esencialmente a aplicar algunos de los, digamos, trabajos que hemos hecho sobre vectores, y de hecho también vamos a ver que otros aspectos del álgebra lineal también se pueden utilizar en esta nueva temática hacia problemas geométricos que a priori se ven sencillos y fácil de entender, y de hecho pues no son muy complicados, pero que tienen bastante fundamento teórico detrás. Como les decía, vamos a utilizar la teoría de vectores, de la que hemos hablado en las últimas semanas, para discutir estos conceptos geométricos. Aquí es donde vamos a ver de manera muy clara, o mucho más clara, esa conexión que hay entre el álgebra y la geometría, y que esa conexión que provee el álgebra lineal para transitar entre esos dos campos. Entonces vamos a ver cómo a punta de álgebra lineal podemos traducir problemas que a priori parecen geométricos, o que son problemas geométricos, o que parecen exclusivamente geométricos, que podamos traducirlos en términos algebraicos. Y los conceptos claves acá van a ser los conceptos de recta y plano. Uy, aquí lo escribí mal. Ah, no. Rectas en el plano cartesiano y en el espacio cartesiano. Entonces vamos a hablar de esos objetos. Creo que todos tenemos cierta idea intuitiva de qué son, o de qué es una recta, de qué es un plano, de qué es el espacio. O sea, aquí voy a hablar de ciertos conceptos geométricos que yo asumo que son relativamente conocidos y naturales. Y vamos a tratar de plantearnos preguntas con respecto a esos objetos, preguntas que son fáciles de entender, y vamos a tratar de encontrar respuestas a esas preguntas. Y vamos a arrancar con el concepto de recta, que digamos que es un concepto con el que ustedes están muy familiarizados. Y de hecho, ustedes ya muy seguramente en otros cursos han hecho cierto trabajo sobre ciertas rectas. Vamos a mirar qué nuevos aspectos aparecen sobre las rectas y vamos a tratar de resolver las preguntas que se vayan planteando en ese contexto. La idea básica o la hipótesis básica, que es una hipótesis geométrica, es una hipótesis antiquísima de Euclides. De hecho, es propio de la geometría, de lo que se conoce como la geometría euclidiana. Esta hipótesis que estoy presentando acá, digamos que es algo bastante obvio o bastante natural en este momento para nosotros. Si yo miro el plano cartesiano y cojo dos puntos distintos, claro está, es decir, dos puntos ubicados en lugares distintos, existe, o todos sabemos y todos entendemos que existe una recta que pasa por esos dos puntos. Como les decía, esto es algo bastante intuitivo. Ustedes piensan en dos puntos, en un plano, en una hoja de papel, y ustedes ven claramente que ustedes pueden trazar una línea recta que pasa por esos dos puntos.
Por ejemplo, consideremos, voy a quitar un segundito esto. Consideremos estos dos puntos. Todos están viendo en este momento GeoGebra, ¿cierto? Sí, profe. Ustedes ven estos dos puntos, que son puntos cualquiera, y ustedes ven una recta que pasa por esos dos puntos. Y si yo muevo, por decirlo de alguna forma, esos puntos, pues naturalmente se mueve la recta. Es decir, la recta queda completamente determinada por esos dos puntos. Si yo, por ejemplo, voy a ver si lo puedo mover, no me lo deja mover. Ay, ¿por qué no me deja mover? O sea, que esto sí me lo deja mover. Solo me dejó mover este. Ah, no, de pronto está bien. No, este quedó fijo. Ok, no hay problema. Sí, PK, pero si yo muevo, por ejemplo, esta recta acá, este punto acá, se mueve la recta o cambia la recta, porque esa recta está completamente determinada por esos dos puntos. La pregunta natural es, ¿qué pasa si yo trabajo en el espacio? Es decir, ¿qué pasa si yo considero el enfoque tridimensional? ¿Y qué pasa si yo cojo dos puntos cualquiera? Por ejemplo, supongamos que este punto está por acá, supongamos que este punto está por acá. Bueno, aquí no se ve tan chévere ese puntico, digamos por acá, que se ve más clarito. Y la pregunta que uno se plantea es si eso mismo pasa en el espacio. Es decir, si yo cojo dos puntos en el espacio cartesiano, lo que nosotros hemos llamado R3, ¿será que pasa lo mismo? ¿Será que en el espacio cartesiano, si hay dos puntos, hay una recta que pasa por esos dos puntos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Será que sí? Si yo cojo dos puntos cualquiera, miren estos puntos acá, dos puntos tridimensionales, ¿será que hay una recta que pasa por esos dos puntos? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí. Sí, yo Intuitivamente, intuitivamente es claro que sí. Y mírenla, intuitivamente es claro que si yo tengo dos puntos en el espacio, también hay una recta que pasa por esos dos puntos. Digamos que esa idea es geométricamente obvia. Si ustedes piensan cuidadosamente en una situación real, por decirlo de alguna forma, en dos ubicaciones tridimensionales, no olviden que nosotros vivimos al fin y al cabo en un mundo tridimensional, hay una trayectoria recta que pasa por esos dos puntos. Lo que es interesante acá es que, al igual que en el plano cartesiano, esa recta también es única y queda completamente determinada por esos dos puntos. Es decir, si yo muevo este punto para cualquier lado, se mueve la recta. Lo mismo si yo muevo este otro punto de acá, también se mueve la recta. Aquí de pronto se ve más chévere tridimensionalmente y yo puedo mover esto para arriba, para abajo. Y solo hay una recta que cumple con esa condición. Entonces la respuesta en el espacio cartesiano nuevamente es sí, o mejor dicho, también. También es cierto. En el espacio cartesiano, dado cualquier par de rectas, dado cualquier par de puntos, existe una única recta que pasa por esos dos puntos. La pregunta que viene a continuación es una pregunta algebraica. Dados dos puntos, en el plano o en el espacio, de dos coordenadas o de tres coordenadas, ¿cómo hago para encontrar una ecuación que me represente la recta? Ustedes saben que cuando hay objetos geométricos,
rectas, circunferencias, no sé qué otro objeto geométrico, parábolas. Nosotros hemos visto que comúnmente hay una ecuación que representa esos objetos geométricos. Cuando hablo de representar, a lo que hago referencia es una ecuación que me diga cuáles son los puntos que están sobre esa recta. Porque si yo conozco esa ecuación, yo puedo determinar quién está y quién no está. Digamos que esa es una pregunta para la cual ustedes ya tienen algunas respuestas. En el plano cartesiano, que es donde ustedes trabajan comúnmente su curso de cálculo diferencial o de introducción al análisis matemáticos, existe el procedimiento punto pendiente para hallar la ecuación de esa recta. ¿Recuerdan ese método? ¿Han escuchado hablar del procedimiento punto pendiente o el método punto pendiente o la ecuación punto pendiente para representar una recta en el plano cartesiano? ¿Sí reconocen esa idea? Que la ecuación es y menos y0 igual a m por x menos x0 y tienen que hallar m, que eso es lo que uno llama la pendiente de la recta, y para hallar la pendiente ustedes hacen una división entre los puntos y luego tienen que reemplazar x0 y y0 por algún punto y ahí les queda una ecuación de la recta a partir del procedimiento punto pendiente. ¿Sí conocen eso? ¿Sí les suena familiar? Sí, profe. En el espacio cartesiano, este procedimiento no funciona porque el concepto de pendiente es exclusivo del plano cartesiano. Cuando ustedes hablan de la pendiente de una recta, que eso es un número que representa el grado de inclinación, ese concepto, intuitivamente, ese grado de inclinación, solo tiene sentido cuando uno trabaja en el plano cartesiano. Pero en el espacio cartesiano, hablar de pendiente no tiene sentido, porque es que aquí, digamos que la inclinación tiene una estructura mucho más complicada. Permítame profundizar 20 segundos en eso. La pendiente de una recta en el plano cartesiano depende del ángulo que forma esa recta. Ese ángulo bidimensionalmente se puede calcular a partir del procedimiento que había explicado hace un par de semanas, si no estoy mal. Tangente a la -1 de B2 sobre B1. Naturalmente hay que determinar quién es B2 y B1, pero digamos que ese ángulo se puede obtener. De hecho, ese ángulo es el tangente a la -1 de la pendiente, si uno lo mira cuidadosamente. Entonces, desde ese punto de vista, la pendiente está relacionada con ese ángulo de inclinación de la recta. Pero en el espacio cartesiano no tenemos un ángulo de inclinación. De hecho, lo que nosotros tenemos son varios ángulos de inclinación. Porque si recuerdan bien, la semana pasada, cuando hablamos de vectores en el espacio cartesiano, nosotros vimos que para determinar la dirección no nos bastaba solo con un ángulo, sino teníamos que determinar 3 ángulos, que era lo que llamábamos los ángulos directores. Esa es la justificación teórica de por qué ese concepto de pendiente no lo puedo generalizar al espacio cartesiano. Por eso necesitamos otro procedimiento. Y este procedimiento es vectorial, es decir, está relacionado con vectores, para determinar una ecuación de una recta en el espacio. Y es por eso que aparece con fuerza el concepto de vector para tratar con rectas en el espacio.
porque eso que llamábamos pendiente anteriormente, aquí va a venir a ser reemplazado por un vector. Si me estoy haciendo entender con el contexto, estoy planteando como la problemática que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí estamos más o menos claros hasta ahí? ¿Sí entienden como la idea de lo que estoy mencionando? Sí, profe. Listo. Y entonces aquí es donde entran varios métodos. De hecho, cuando digo otro procedimiento, son otros procedimientos, porque son varias ecuaciones. Y el primero de ellos es lo que se conoce como el método paramétrico o la ecuación paramétrica de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, vamos con cuidado. Vamos a definir esto con el mayor cuidado posible. ¿Qué dice? Dados dos puntos A, B, y dada la recta que pasa por esos dos puntos, denominamos un vector director de la recta al vector, y voy a escribir así a ver si es clara la notación. Insertar ecuación. Siempre tengo problema con este símbolo, la flechita arriba. Flechas, a ver. Te lo voy a escribir mejor así para que no nos enredemos. El vector cuyo punto inicial es A y cuyo punto final es B, punto inicial. Este es el primer concepto que nosotros vamos a tener en cuenta, que es el concepto que precisamente generaliza esa idea de pendiente para rectas en el espacio, la práctica de la recta que pasa por dos puntos. Bueno, claro que esto es general, esto es tanto para el plano como... Esto también funciona en el plano, lo que pasa es que en el plano, como ya tenemos punto pendiente, pues no se utiliza mucho este método. Pero esto que voy a mostrar se puede aplicar también en el plano cartesiano. Pero nosotros nos vamos a centrar en el trabajo en el espacio cartesiano. Entonces, si yo tengo una recta que pasa por dos puntos cualquiera, yo puedo definir lo que yo llamo el vector director de la recta, simplemente como un vector que inicia en el punto A y termina en el punto B. Por ejemplo, un vector director de la recta que pasa por los puntos, y vamos a coger un punto de 3 coordenadas, 2, menos 1, 5, y el punto menos 6, 2, 9. Estos son dos puntos. El vector director o un vector director de esa recta es el vector, y entonces yo necesito determinar el vector que arranca en el punto 2, menos 1, 5 y termina en el punto menos 6, menos 2, menos 9. ¿Sí recuerdan cómo se obtiene ese vector que nace en A y termina en B? ¿Cómo encuentro yo un vector conociendo el punto inicial y el punto final? Alguien recuérdemelo, por favor.
¿Sí hablamos de eso? ¿Sí están ahí? Sí, profe. ¿Cómo encuentro este vector si conozco el punto inicial y el punto final? Hay que sumarlo, ¿no? No, sumarlo. Restarlo. Cabeza menos cola, ¿no? Punto final menos punto inicial. ¿No? ¿Sí recuerdan eso? Ah, sí, profe, sí. Entonces aquí el vector que nace en este punto y termina en este punto sería menos 6, menos 2, menos 2, menos 1 y menos 9, menos 5. Y pues uno hace la cuenta rápidamente, esto da, bueno, digámoslo acá en otro vector, para que ustedes vean clarito de dónde proviene eso. Ese vector sería menos 8, menos 2 más 1 es menos 1, y menos 9, menos 5, aquí me falta una coma. Menos 9, menos 5, eso es menos 14. Este es el vector director, o mejor dicho, un vector director de la recta que pasa por estos puntos. Algo interesante con respecto a los vectores directores de una misma recta es que yo puedo tener varios vectores directores, porque yo pude haber cogido al revés. Yo pude haber cogido este como punto inicial, este como punto final. Eso me da otro vector y ese otro vector también es otro vector director de esa misma recta. Es decir, en este contexto, para las rectas, para determinar el vector director, no importa el orden en el que se haga la resta. Porque al fin y al cabo, yo puedo coger este como punto inicial y este como punto final, o puedo cogerlo al revés, este como punto inicial y este como punto final. Eso es lo que se conoce como la manera de obtener un vector director. Hay muchísimos vectores directores, porque si yo hubiera cogido otros dos puntos de esa misma recta, me da otro vector de la misma recta diferente. Entonces, en ese sentido, yo tengo muchísimas posibilidades de formar el vector director. Pero este es el procedimiento estándar para obtener uno, porque uno es el que necesitamos al fin. A partir de eso, yo planteo la siguiente ecuación, lo que se conoce como la ecuación paramétrica de la recta, de una recta cualquiera, es, y esta ecuación tiene una estructura un poco rara, pero voy a tratar de plantearla bien. Permítanme un segundo, por favor. ¿Cómo es que queda? Ah, en el espacio es igual, y mire la manera como se plantea esta ecuación, que es extraña. Seguramente esta es la primera experiencia que ustedes tienen con una ecuación paramétrica. Aquí están los acentos. Aquí está, qué tonto soy.
Vamos a empezar a ejemplificar. En este momento se ve un poco extraño, pero van a ver o van a darse cuenta que en el fondo el planteamiento de esta ecuación es bastante sencillo. Pero pues yo tengo que irme hacia la definición teórica, porque esa definición teórica es la que posiblemente ustedes encuentren. Esta ecuación tiene una estructura rara. Esto es lo que se conoce como una ecuación paramétrica. En primer lugar, es una ecuación vectorial, porque es una ecuación que involucra vectores. Aquí aparece este vector x, y, z. Bueno, aquí voy a escribir también x, y, z, t, son variables. Es decir, eso se deja, digamos que expresado. Simplemente. Es una ecuación que tiene esas 4 variables, por decirlo de alguna forma. Excepto esas variables, todos los demás datos son datos de la recta. Este vector de acá, que estoy poniendo acá, es lo que se conoce, o mejor dicho, es un vector director. Estoy aquí refresco. Es un vector director de esa recta. Es decir, para poder plantear esta ecuación, yo necesito determinar este vector director. Naturalmente, nosotros vimos que para determinar el vector director, pues simplemente necesitamos encontrar el vector cuyo punto inicial es uno de los puntos y cuyo punto final es el otro punto. Entonces, digamos que obtener el vector director no tiene mayor problema. Y este P de acá es simplemente algún punto por el que pase la recta. Como a priori nosotros tenemos 2 puntos por los que pasa la recta, que es el punto A y el punto B, para este P yo puedo escoger cualquiera de esos puntos. Yo puedo escoger o el punto A o el punto B. Me van a dar ecuaciones distintas, posiblemente, porque las ecuaciones paramétricas de la recta no son únicas. Hay varias ecuaciones paramétricas para una misma recta. Pero sin importar el punto que yo escoja acá, me va a funcionar exactamente esta ecuación que estoy planteando. Como les decía, tal vez esto sea un poquitico complicado de digerir. Además que aquí hay unas operaciones que hay que explicar en detalle. Pero cuando se ejemplifica, es bastante sencillo el procedimiento que uno utiliza para encontrar esta ecuación paramétrica de la recta. Entonces, no se preocupen si esto les parece como un poco abstracto en este momento. Voy a tratar de empezar a ejemplificar para tratar de ilustrar el planteamiento de esa ecuación. Entonces, vamos a lo siguiente. Consideremos 2 puntos cualquiera. Voy a coger 2 puntos, menos 4, menos 10, 6. Y otro punto que sea 1,7, 8, por poner un ejemplo. 2 puntos. Para hallar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos puntos, necesitamos calcular un vector director para esa recta. No olviden que yo puedo calcular el vector director simplemente cogiendo este como punto inicial y este como punto final, o al revés, este como punto inicial y este como punto final. Ese vector director es el que vamos a llamar V. Entonces, simplemente yo voy a coger V, igual, y lo que voy a hacer es calcular el vector y voy a hacer, por ejemplo, este con punto inicial y este con punto final. Entonces, yo hago, mejor dicho, ustedes díganme, si este es el punto inicial y este es el punto final para el vector director, ¿cuánto es el vector director? Rápidamente. ¿Cuánto sería o cuál sería ese vector director? Menos 5. ¿Menos 5? Sí, ese es el primero.
Pero tú, ¿cómo estás haciendo? O sea, este es el punto inicial y este es el punto final. ¿O tú estás Por cogiendo al ejemplo, revés? el -4, -4, -1. No, pero es que si este es el punto final, ¿no es punto final menos punto inicial? Ah, que sería -3. No, míralo con cuidado. Sería 5. Sería 5, ¿no? O sea, si este es el punto final, ahora, ustedes pueden hacerlo al revés, vuelvo y repito, pero por ejemplo, para ejemplificar, voy a escribirlo aquí en paréntesis, para ejemplificar, tomemos este como punto inicial, este de acá como punto inicial. Ay, ¿por qué no me dejo copiar? Este como punto inicial y este otro como punto final. Ahora vuelvo y repito, podrían haberlo hecho al revés. Pero para el ejemplo, o para este ejemplo, tomemos este como punto inicial y este como punto final. Entonces, si este es el punto inicial y este es el punto final, ¿cuál sería el vector director? Me habían dicho 5, ¿qué vendría después? 17. 17 y 2. 2. Entonces, este sería un vector director para la ecuación paramétrica de esta recta. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Para el punto P, que es la otra parte de la recta o la otra parte de la ecuación de esa recta, para ese punto podemos tomar cualquiera de los dos puntos iniciales. Cualquiera. En este ejemplo voy a tomar este de acá, pero pude haber tomado o puedo tomar también este otro de acá. Por ejemplo, qué tonto, 178. Entonces miren cómo queda la ecuación paramétrica de la recta. X, Y, Z son variables, T es variable, B es el vector director, que es este de acá. Y este P es este punto de acá. Esta expresión que estoy mostrando aquí. Y entonces, esta de acá es la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago profe. entender hasta ahí? Señor. Listo, pues. Bien. Voy a desarrollar estas operaciones. Estas operaciones que estoy mostrando acá, digamos que su naturaleza es bastante clara si uno mira con cuidado las expresiones. Este T es una variable, y cuando hablo de una variable voy a poner variables reales, es decir, esas variables representan números reales. Es decir, que esto es un número multiplicado por este vector. Entonces, la operación que uno hace acá es la operación producto por escalar. Y en el producto por escalar, lo que yo hago es coger esta T y multiplicarla por cada una de las componentes del vector. Entonces, esto es T por 5, que es lo mismo que decir 5T, T por 17, que es lo mismo que decir 17T, y T por 2, que es lo mismo que decir 2T. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora yo voy a hacer la suma, pero vean que esta es una suma de vectores común y corriente. Y la suma de vectores siempre es, no es un vector exactamente, pero se puede ver como un vector. Esta suma es componente a componente.
Entonces, esto de acá es simplemente 5t más 1, 17t más 7 y 2t más 8. Y entonces, esta de acá, esta final de acá, es la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas con respecto al Sí, procedimiento? profe. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Estas ecuaciones o esta ecuación se puede desglosar. Voy a utilizar ese término, pero entre comillas. Desglosar es como separar, por decirlo de alguna forma, cada una de sus componentes. En las siguientes ecuaciones. Entonces miren con cuidado. X es igual. La primera componente de acá es igual a la primera componente de acá. Entonces, X es igual a 5 por T más 1. La segunda ecuación es Y igual a la segunda componente del lado derecho. Y la tercera componente, que es Z, es igual a la tercera componente del lado derecho. ¿Lo ven? ¿Sí ven esto? Sí, profe. ¿Sí vieron de dónde se lo saqué? Sí, profe. Esto de acá, y esta es la parte interesante, es un sistema de ecuaciones lineales. Es un sistema de ecuaciones lineales que tiene 4 variables, X, Y, Z y la variable T. Es decir, es un sistema de ecuaciones que tiene 3 ecuaciones y 4 variables. Esta manera de representar, a esto se les conocen como, a cada una de estas ecuaciones, se le conoce como la ecuación lineal paramétrica de la recta. Es decir, esta es una ecuación lineal paramétrica, esta es la otra ecuación lineal paramétrica, y esto es una, aquí es como una ecuación lineal paramétrica de la recta. Estas ecuaciones se llaman paramétricas porque a esta variable t, y eso lo van a ver especialmente en su curso de vectorial, a esta variable t se le denomina, de análisis vectorial me refiero, el parámetro de la correspondiente recta. Y ese parámetro termina representando cierta variable particular. Comúnmente se utiliza la variable t porque eso termina representando tiempo. Pero esa es la razón por la que a esto se le conoce como la ecuación paramétrica de una recta. Entonces yo la puedo presentar así, que es su forma vectorial, o la puedo presentar así, que es su forma como sistema de ecuaciones lineales. En cualquiera de esos dos casos, esta es la ecuación paramétrica de esta recta que pasa por estos dos puntos. Profe, ¿Sí me una siguen hasta pregunta. ahí? Dime. Pero la ecuación paramétrica sería cada una, o sea, X igual a 5t más 1, o todas, como el Todas. conjunto. O sea, permítame te explico. Estas serían todas las ecuaciones lineales paramétricas. Todas estas. O sea, todas estas representan la recta. A cada una de ellas se le puede individualizar. De hecho, lo voy a poner así, correspondiente a una componente. Entonces, para ponerlo un poquitico más claro,
Esta es la ecuación paramétrica con respecto a la componente X, esta es la ecuación paramétrica con respecto a la componente Y, esta es la ecuación paramétrica correspondiente a la componente Z, y esta, o mejor dicho, todas las ecuaciones son las ecuaciones paramétricas de la recta. Esta es la ecuación paramétrica de la recta expresada como un único vector. Esta es expresada, desglosada en cada una de sus componentes. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es más o menos claro? Sí, profe, gracias. Pero yo quiero ser muy claro en lo siguiente. Cuando yo les pido a ustedes la ecuación paramétrica de una recta, yo estoy pidiendo todo, ya sea en forma vectorial o ya sea en esta forma desglosada. En cualquiera de las dos formas está bien, pero tiene que ser todo, es decir, las tres componentes de la correspondiente ecuación. Ya vamos a ver ahorita una forma más simplificada de escribir esta ecuación, que es lo que se conoce como la ecuación simétrica de una recta. Pero por el momento estamos hablando de la ecuación paramétrica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Espero que no se me van a confundir acá. Cuando digo la ecuación paramétrica, así diga una, me refiero a toda la expresión. ¿Por qué digo? Quiero así más bien. La ecuación paramétrica de la recta, que pasa por los puntos 1,5,10 y 2,4, menos 7. Quiero, antes de que empiecen a hacer el ejercicio, que piensen lo siguiente. Tengan en cuenta que hubo un momento, o hay, mejor dicho, dos momentos, donde uno puede escoger. Al construir el vector director, yo puedo escoger el punto final y el punto inicial dentro de estos dos puntos. Y al momento de escoger el punto P, yo puedo escoger cualquiera de estos dos puntos. En ese sentido, nosotros tenemos cuatro posibilidades para la ecuación paramétrica. Una con este punto final y este punto inicial, otra con este punto final, al revés, con este punto final y con este punto inicial, y dentro de cada una de esas puedo escoger a este como el punto P o a este como el punto P. Yo hago la aclaración porque dependiendo de lo que uno escoja, la ecuación le puede dar distinta, pero el hecho de que dé distinta no significa que esté mal. Lo que puede pasar es que hayan escogido distintos órdenes a la hora de determinar el vector director y el punto P. Entonces, en ese sentido, no se preocupen si al ir a comparar la respuesta con su compañero no les da la misma, porque vuelvo y repito, para una misma recta hay distintas posibilidades para la expresión de esta ecuación, dependiendo de a quién se escoja como P, a quién se escoja como punto inicial y a quién se escoja como punto final. De hecho, eso serían 6 posibilidades, tal vez. No, mentiras, 4 posibilidades. Lo importante es que sigan el procedimiento. Primero encuentran el vector director, luego escogen el punto P y luego plantean la correspondiente ecuación. 5 minuticos para que revisen eso. ¿Listo? Espérense. Voy a quitar un poquitico audio y ya les dejo otra vez el ejercicio.
¿Listo? Sí, profe. Entonces te va a hacer dos preguntas. ¿Listo? Que son como determinantes acá. La primera, ¿cuál vector director te dio? Entonces vamos a ver. ¿Cuál fue el vector director? 1, menos 1 y menos 17. 1, menos 1 y menos 17. ¿A todos les dio ese vector director? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es muy simple. Podrían haber cogido como vector director al revés, es decir, aquí cogieron este como punto final, este como punto inicial, podrían haber escogido este como punto final y este como punto inicial. Pero bueno, eso es válido. Listo, ¿y a quién escogiste como P? 2, 4 y 7. 2, 4 y menos 7. 4, menos 7. Bien. Vuelvo y repito, podrían haber escogido cualquiera de los dos. De hecho, y no es que esto que hiciste esté mal ni mucho menos, pero en los textos comúnmente cogen a P como el punto inicial que se haya escogido para el vector V. Eso pues por costumbre, por convención, en ciertas aplicaciones, pero eso ya se ve con más detalle en otros cursos, es más conveniente cogerlo así, pero para nuestro propósito pueden coger cualquiera de los dos como P. Entonces vamos a pegarnos el salto rápido, es decir, este es el planteamiento de la fórmula. Como para que no, como que no se enreden tanto, no se demoren tanto. Pero esto yo lo puedo escribir rápidamente así. Esta cuenta se hace rápidamente si uno le ve el tiro. El tiro es coger este 1 por t más la primera componente de p. 1t más 2. Rápidamente, la segunda, menos 1t más 4. Y la tercera, rápidamente es, aquí estoy haciendo la cuenta rápido. Si alguien de repente tiene como dificultad en hacerla rápido, pues simplemente se pone a hacer toda la cuenta, multiplica t por b y luego le suma p. Y esta sería la ecuación paramétrica de esa recta. Naturalmente, pues 1 por t es t, menos 1 por t es menos t. Digamos que eso no tiene mayor misterio. Y si yo desgloso la correspondiente ecuación, eso me da x igual a t más 2, es decir, componente a componente, por decirlo de alguna forma, o separándola por componentes. Es que no recuerdo cuál es el término preciso para este proceso. Yo lo llamo desglosar, pero no me acuerdo en la literatura cómo lo llaman en este momento, se me escapa. Digamos que es separar la ecuación por componentes. Igual a menos 17t menos 7. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Ya son las 9:57. Vamos a tomarnos un descanso hasta las 10:10, pero a las 10:10 en punto están todos acá, porque quiero hablar de otro tipo de ecuación y quiero hablar de cuál es, por lo menos básicamente, el propósito de desarrollar estas ecuaciones. Entonces, 10 minuticos, nos vemos a las, bueno, 12 minutos, nos vemos a las 10:10.
Porque ya empecé. Bien, ¿me pueden ver y me pueden escuchar? Sí, profe. Ver mi pantalla. Cuando pregunto si me pueden ver, me refiero a si pueden ver la pantalla. Sí, sí, también. Listo, pues. Bien. Nosotros hasta el momento hemos discutido sobre un tipo de ecuación para las rectas. Vuelvo e insisto que este proceso que estoy mostrando también funciona para el plano. Es decir, los ejemplos que hemos visto los hemos hecho con 3 componentes, pero se puede hacer lo mismo con 2 componentes. Pero como les decía, pues en 2 componentes se trabaja más fácil, no con vectores, sino con punto pendiente. Pero ese proceso de la ecuación paramétrica es un proceso en general para rectas, tanto en el plano como en el espacio. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de ecuación, que es un poquitico más amigable, o por decirlo de alguna forma, es un poquitico más familiar. ¿Alguien va a decir algo? ¿Qué es lo que se conoce como la ecuación simétrica de una recta? Es otra manera de expresar las ecuaciones de las rectas. Para ilustrar el procedimiento, digamos que de manera práctica, vamos a tomar el ejemplo anterior. Vamos a tomar las ecuaciones paramétricas del ejemplo anterior por componente. Entonces, por componente, x es igual a t más 2, y es igual a menos t más 4, y z es igual a menos 17t menos 7. Esas mismas ecuaciones. Cuando nosotros tenemos esas ecuaciones, hay un procedimiento que nosotros podemos realizar de manera relativamente sencilla. Como en cada una de las componentes aparece la variable t, yo puedo despejar la variable t de cada una de esas ecuaciones. Es decir, yo puedo coger de la primera ecuación y despejar la variable t, puedo coger de la segunda ecuación y despejar la variable t, y puedo coger de la tercera ecuación y despejar la variable t. Y cuando hago ese proceso, me quedan estas 3 ecuaciones. ¿Sí es claro de dónde salieron esas ecuaciones? ¿Sí es claro cuál fue el proceso que se realizó ahí? Sí, profe. Despejé la variable t. Rápidamente, en la primera ecuación, pues para despejar t simplemente paso a restar el 2 y me queda x menos 2. Para el segundo paso, paso a restar el 4, me queda menos 4, y como aquí hay un menos t, que es un menos 1 por t, pues paso a dividir el menos 1. Y en la tercera ecuación, pues este menos 7 lo paso a sumar y luego paso a dividir el menos 17. Este proceso que acabo de mostrar es lo que la literatura llama comúnmente la eliminación de parámetro. Porque el propósito es que en la ecuación simétrica no aparezca la variable t, sino que únicamente aparezca la variable x, la variable y y la variable z. Para eso la idea es muy simple. Y una vez se hace el proceso de eliminación de parámetro, es evidente lo que sucede. Aquí tengo la variable t, aquí tengo la variable t y aquí tengo la variable t. Como estas 3 variables son iguales, pues entonces todo lo que está al lado izquierdo también es igual. Y entonces yo puedo igualar
el lado izquierdo de las tres ecuaciones. Es decir, yo puedo hacer esto. X menos 2, y miren cómo lo voy a escribir, es igual a y menos 4 menos 1, y eso es igual a z más 7 menos 17. Es decir, después de despejar, yo puedo igualar las ecuaciones y me queda esta ecuación. Esta ecuación es rara, porque esta es una ecuación con dos iguales. Por decirlo de alguna forma, más que una ecuación, son dos ecuaciones en una. Pero la literatura comúnmente la presenta de esta forma, porque para efectos prácticos es muchísimo más fácil de utilizar. Esto último es lo que se conoce como la ecuación simétrica de la recta. Cuando despejo la variable t e igualo las tres ecuaciones, después de despejar, a esto se le conoce como la ecuación simétrica de esa recta. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, dense cuenta que para llegar a la ecuación simétrica, primero debemos llegar a la ecuación paramétrica. Hay un hecho muy interesante acá, y es que a pesar de que una ecuación o que una recta tiene varias ecuaciones paramétricas, porque pues eso depende del orden en el que escoja los puntos, depende del vector que escoja como dirección y del punto que escoja como P, todas siempre van a llevar a la misma ecuación simétrica. La ecuación simétrica sí es única, solo hay una ecuación simétrica para cualquier recta que nosotros escojamos. Entonces, hagamos un ejercicio completo hasta acá. Hallar la ecuación paramétrica y simétrica de la recta que pasa por 1,5,6 y 2,7, menos. Entonces quiero la paramétrica y quiero la simétrica. No voy a preguntar por procesos intermedios, yo simplemente voy a preguntar cuánto les dio la paramétrica y voy a preguntar cuánto les dio la simétrica. ¿Listo? Por favor, 5 minutos, no creo que se demoren más. No olviden que de la paramétrica a la simétrica el paso es muy rápido.
¿Listo? Pues a mí la paramétrica me dio T más 1. Pero tienes que decirme la componente, ¿no? X igual a T más 1. Ah, ok, bueno, X igual a T más 1. Listo. Y es igual a 2T más 5. Y es igual a 2T más 5. Y Z menos 7T más 6. Z es igual. ¿A cuánto, perdón? Menos 7T más 6. ¿Sí? Sí. ¿Comentario de los demás? Sí, profe, a mí me da igual. Sí, profe, igual. Sí, profe, a mí igual. ¿Y la Sí, profe. simétrica? Dime, perdón. ¿Y la simétrica? X menos 1 ¿Sí? igual a Y menos 5 sobre 2. ¿Sí? Igual a Z menos 6 sobre menos 7. Z menos 6 sobre menos 7. ¿Estamos bien? ¿Claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Pues vamos a hablar de ciertas aplicaciones de estas ecuaciones. Para dar por cerrado este tema, voy a discutir tantas aplicaciones como me dé el tiempo y para dejar la próxima clase el trabajo sobre planos. Pero vamos a ver que para ciertos aspectos de los planos es importante discutir estas aplicaciones de las ecuaciones de rectas. La primera aplicación está relacionada con una pregunta que yo considero bastante natural. Cuando yo tengo una recta, y de hecho cuando yo tengo cualquier figura geométrica, ya sea en el plano o ya sea en el espacio, una pregunta básica es si esa recta pasa o no por un punto determinado. Por ejemplo, consideremos la recta que pasa por dos puntos, 1, 2, menos 1, y la recta 3,5, 7. Es decir, tengo una recta que pasa por esos dos puntos. Una pregunta que yo podría plantearme es, ¿esta recta pasa, por ejemplo, por el punto 0, menos 2,7? Por poner un ejemplo. Esa es una pregunta básica cuando uno trabaja sobre cualquier objeto geométrico. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde no pasa? Digamos que esa idea es fundamental a la hora de trabajar sobre rectas también. Para responder esta pregunta de manera sencilla, necesitamos la ecuación simétrica. Con la paramétrica también se puede hacer, pero es una respuesta, es una pregunta que se responde de manera más sencilla utilizando la ecuación simétrica. La ecuación simétrica de la recta. Pues mucho ojo. Esta recta pasa por estos dos puntos. Voy a ponerlo acá más separadito, ahí se ve mejor. Entonces yo necesito determinar la ecuación simétrica de la recta a partir de estos dos puntos. Por favor, regálenme esa ecuación. Tres minuticos.
Cuando tengan la ecuación simétrica, escríbanmela por favor en el chat, cuando la tengan, para que todos la puedan ver y la discutimos. María Camila nos dio la paramétrica, pero necesitamos es la simétrica. Tania y Nicole mandan la simétrica. ¿Estamos todos de acuerdo con esa ecuación? ¿Con la Sí, que profe. proponen las compañeras? ¿Me la pueden leer, por favor? Que es que voy a escribir y ahí no miro el chat, entonces me regalan esa ecuación, ¿me la leen, por favor? X menos 1. ¿Otra vez? X menos 1 sobre 2. Sí. Igual, Y menos 2 sobre 3. Y menos 2 sobre 3. Y Z más 1 sobre 8. ¿Qué? Z más 1 sobre 8. Venga, entonces. Listo. ¿Todos de acuerdo con la ecuación simétrica? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Listo. Entonces, quiero que miren lo siguiente. La pregunta es si este punto pasa por esta recta.
para ver si este punto pasa por esta recta, lo que nosotros hacemos para responder la pregunta es reemplazar el punto en la ecuación simétrica. Digamos que ese es un proceso estándar para ver cuándo algo está o no en una ecuación. Simplemente reemplazo el punto. Cuando digo reemplazar el punto, es reemplazar x por 0, reemplazar y por menos 2, reemplazar z por 7. Y entonces cuando yo hago ese reemplazo, me da lo siguiente. Me da, el punto es 0 menos 2, 7, esto me da 0 acá, aquí reemplazo por menos 2, aquí reemplazo por 7, y simplificando eso, esto me da menos 1/2, menos 4/3, y 8/8, que eso da 1. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Les quiero que miren lo que dio. Dio que menos 1/2 es igual a menos 4/3 y que todo eso es igual a 1. Esto claramente es falso, porque menos 1/2 no es igual a menos 4/3, ni menos 4/3 es igual a 1. Como esto es inconsistente, y esa es la frase que vamos a utilizar acá. ¿Por qué me hacen ecuación? Como esto es inconsistente, porque me están dando 3 números distintos y me dice que eso es igual, entonces este punto, o mejor dicho, entonces la recta no pasa por este punto. ¿Van a preguntar algo? Es decir, para que la recta sí pasara por el punto, estos 3 números tendrían que ser iguales. ¿Sí me hago entender? Si al reemplazar me dan 3 números iguales acá, significa que la recta sí pasa por ese punto. Pero en este caso, como los 3 números dan distintos, es más, con que haya aquí 2 números distintos, ya inmediatamente la recta no pasa por ese punto. Para que la recta, lo voy a poner acá, para que la recta pase por el punto, es necesario que los 3 números, al reemplazar, sean el mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si cuando yo reemplazo este punto en la ecuación simétrica me dan 3 números iguales, significa que la recta sí pasa por el punto. Pero con que haya por lo menos 2 diferentes, y en este caso que es peor porque todos los 3 son diferentes, inmediatamente yo digo que la recta no pasa por ese punto. No pasa por, este punto es, no pasa por 0, menos 2,7. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? Sí, profe. Entonces, quiero que vean cómo la ecuación simétrica funciona de manera bastante práctica para determinar cuándo una recta pasa o no pasa por un punto específico. Bien. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación es mucho más sencilla de entender, pero para eso necesitamos una definición. O más que una definición, es una caracterización.
Y es una definición bastante sencilla, o una caracterización bastante sencilla. Es una caracterización que posiblemente ustedes habrán visto, o mejor dicho, ustedes habrán caracterizado estos conceptos en el plano de manera distinta. Por ejemplo, yo creo que ustedes vieron que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales, o son perpendiculares si hay cierta, ¿cómo era? Que si las pendientes al multiplicarlas daba -1 o algo así. Esta caracterización que estoy mostrando acá es una caracterización que me permite determinar en el espacio cuando dos rectas son paralelas o son perpendiculares. Y entonces dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos. Y dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son ortogonales. De hecho, el ángulo entre rectas se define como el ángulo entre sus vectores directores. Es decir, si yo quiero saber cuál es el ángulo que se forma entre dos rectas, lo único que necesito mirar es cuál es el ángulo que se forma entre sus vectores directores. Por ejemplo, consideremos la recta, y la voy a llamar así, L1, que pasa por los puntos 2,4,5 y por el punto 8, -2,10. Es una recta. Y la recta L2, las rectas comúnmente se denotan con una letra L, que pasa por los puntos, digamos que 4, -1,6 y 2,4,5. Si me siguen hasta ahí, hay dos rectas. Una recta pasa por estos dos puntos, la otra recta pasa, esta es la recta L2, pasa por estos dos puntos. Para hallar el ángulo entre esas dos rectas, necesitamos determinar sus vectores directores. Entonces, si yo quiero saber cuál es el ángulo que se forma entre las rectas, y de hecho saber si son perpendiculares o son paralelas o ese tipo de cosas, nosotros necesitamos determinar sus vectores directores. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, vamos por pedazos. ¿Cuál es el vector director de la recta L1? Rápidamente. Seis menos 6 y 5. 6 menos 6 y 5. Entonces, rápidamente. 6 menos 6 y 5. ¿Y el vector director de la recta L2? ¿Cuál sería? Rápidamente. Profe, en L1 el segundo 6 es negativo. Listo. ¿Y cuál es el vector director de la recta L2? -2, 5 y 11. ¿Cuánto? -2, 5 y 11. Entonces, ahora vamos a hallemos el ángulo entre esos vectores directores.
Ustedes saben cómo hallar el ángulo, ¿cierto? ¿Recuerdan la fórmula para hallar el ángulo entre vectores? ¿Sí la recuerdan? Que es un coseno a la menos 1 de algo. ¿O no? Asumo que saben hallarla. 2 minutos para hallar ese ángulo. ¿Ya encontraron el ángulo? A mí me dio 83.81. O sea, ni paralela ni perpendicular. 83, ¿cuánto? 81. Entonces, ese ángulo entre vectores directores es el ángulo de las rectas L1 y L2. Entonces, yo quiero que se den cuenta, en primer lugar, para determinar paralelismo, no necesito determinar la ecuación, me basta solo con los vectores directores. Y de hecho, para encontrar el ángulo, solo necesito determinar el ángulo entre los vectores directores. Eso es un dato muy importante, porque en muchas ocasiones no necesito ni siquiera saber por qué puntos pasa. O sea, necesito saber por qué puntos pasa para determinar la ecuación de la recta. Pero si a mí, por ejemplo, ya me dan la ecuación de la recta, que eso pasa con cierta frecuencia, es decir, que me dicen, mire, la ecuación es esta y la ecuación es esta otra, pues entonces lo que nosotros necesitamos es los vectores directores para determinar el ángulo entre las correspondientes rectas. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Voy a cerrar acá con una frase. No son ni perpendiculares ni paralelas. Si hubiera dado 90 grados el ángulo entre los vectores directores, pues las rectas serían perpendiculares. Y si hubiera dado 0 o 180 grados,
las rectas serían paralelas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo quiero que se den cuenta, y con esta reflexión quiero cerrar, cómo nosotros hemos estado trabajando con objetos geométricos, con rectas, sin tener necesidad de ver las rectas gráficamente, sin necesidad de dibujarlas, por decirlo de alguna forma. Lo único que necesito es representar esas rectas a través de sus ecuaciones. Y con esas rectas o con esas ecuaciones, yo puedo saber todo con respecto a las rectas. Si pasan o no pasan por un punto, si un par de rectas es paralelo, si un par de rectas es ortogonal. De hecho, pero este ejercicio es más complejo, y no sé si lo alcancemos a ver de pronto la próxima clase, porque la próxima clase quiero centrarme en planos, pero nosotros podemos determinar cuando dos rectas se cortan a partir de sus ecuaciones. Entonces, cualquier pregunta que uno se haga sobre rectas se puede traducir en términos de sus ecuaciones, ya sea la ecuación paramétrica o ya sea la ecuación simétrica. Preguntas hasta ahí. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Listo, pues. Nos vemos entonces el miércoles para cerrar este curso con lo correspondiente a planos. Voy a tratar de Profe, una hablar pregunta. brevemente. Dime, ¿El parcial cuándo es? el miércoles hablamos de eso. Ah, ok, ¿Listo? dale. Listo. El miércoles hablamos del proceso de evaluación de esta última parte. ¿Listo? Bien. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias por su tiempo. Vale, chao, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Señor profe, muchas gracias.